Today I will teach you the difference between the words before, after, and afterwards. Hoy les voy a enseñar la diferencia entre las palabras before, after y afterwards, que significan antes o antes de, después de y después, ¿sí? La diferencia puede ser sutil, por eso quiero mostrarles algunos ejemplos. Y aunque parece que está un poco entreverado esto, pero cuando lo leamos ahora juntos, va a quedar bien claro. So, this seems to be a bit messed up, okay? Because too many words and sentences together, but it will be clear, it will become clear when we read it together. Bien, entonces dijimos, before significa antes o antes de, ¿sí? After significa después de, ¿sí? Recuerden que significa después de, con la preposición de. Afterwards es solo después, ¿sí? En los casos en que utilizamos después sin la preposición de, utilizamos afterwards. En los casos que utilizamos después de, o sea, cuando necesitamos utilizar la preposición de, utilizamos after, ¿sí? Por ejemplo, te veo después del partido. ¿Ok? Ahí utilizamos after, porque hablamos después de, ¿sí? De él es del, ¿sí? Y si decimos después nos vemos, ¿sí? Ahí podemos decir afterwards, ¿sí? Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Let's see some examples to understand well how each one of these words is used, ¿ok? Así entendemos cómo y cuándo se utiliza cada una de estas palabras. Primer ejemplo. Before you leave, say goodbye. Before you leave, say goodbye. Antes de tú te vayas, di adiós. Say goodbye es decir adiós, que es la forma en inglés de decir despedirse, ¿sí? Así que no hay un verbo específico en inglés para decir despedirse. El verbo to greet significa saludar, tanto para decir hola como para decir adiós, ¿sí? Entonces, cuando vamos a decir despedirnos, el verbo sería to say goodbye, ¿sí? Decir adiós. Before you leave, say goodbye. Antes de que te vayas o antes de irte, di adiós. ¿Bien? Entonces, before vimos que es antes de, ¿verdad? I'll call you before I go. I'll call you before I go. Yo te llamaré. Aquí I'll es la abreviación de I will, ¿sí? I will. Will es el verbo auxiliar para el futuro en inglés. Por lo tanto, call, el verbo llamar, está en futuro. Yo te llamaré a ti antes de yo ir, ¿sí? O de irme. Before I go puede ser ir o irme, ¿sí? No, en este caso, en realidad, before I go, antes de ir sería. Porque irme sería to leave. Sería más específico. Así que before I go, antes de ir o antes de que yo vaya, ¿sí? I'll call you before I go. Antes de. Before otra vez significa antes de. That was before. Eso era antes o eso fue antes, ¿sí? El simple past del inglés corresponde con el pretérito indefinido del español o con el pretérito imperfecto del español, ¿sí? Solamente el contexto nos dice si utilizamos el indefinido o el imperfecto. ¿Bien? That was before, eso era antes o eso fue antes. O también podemos decir that was before I met you, ¿verdad? Podemos agregar, seguir la oración. Eso fue antes de que te conocí. That was before I met you, antes de que te conocí. Entonces, before también significa antes, sin la preposición de, ¿verdad? Por lo tanto, before es antes o antes de. ¿Bien? Otro caso, before I used to eat more. Used to, el verbo to use significa usar o utilizar. Pero el verbo to use to, con la preposición to, ¿verdad?
significa soler. Por ejemplo, soler hacer alguna cosa, ¿verdad? En este caso, el verbo to use está seguido de la preposición to. Por lo tanto, no es el verbo usar ni utilizar, sino que es el verbo soler. ¿Bien? Por lo tanto, before I used to eat more significa antes yo solía comer más. Solía porque use, el verbo to use to está en tiempo pasado. Used. Vemos que es un verbo regular con la terminación en de, que es típica del tiempo pasado en los verbos regulares. ¿Bien? I used to eat more. Antes yo solía comer más. Nuevamente, before está, sirve como antes, ¿verdad? Antes o antes de, para los dos casos. En cambio, con after solamente significa después de, con la preposición de. Si queremos utilizar después sin la preposición de, utilizamos en inglés la palabra afterwards. ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplos. After work, let's go for some drinks. After work, let's go for some drinks. Después de, aquí after dijimos que es después de. Después de trabajo, o después del trabajo, ¿sí? Vamos o vayamos. Let's es el imperativo para el nosotros, para el pronombre nosotros. Así que todo imperativo para nosotros se utiliza let's, ¿sí? Let's y el verbo, claro, let's y el verbo. O sea que let's go es vayamos, let's eat es comamos, let's run es corramos, let's speak es hablemos, ¿bien? After work, después del trabajo, let's go, vayamos for some drinks, por algunos tragos o por unos tragos, ¿sí? After work, let's go for some drinks. Después del trabajo, vayamos por algunos tragos. Por lo tanto, vemos que after significa después de, ¿bien? Con la preposición de, ¿verdad? I'll do it afterwards. Lo haré después. Yo haré eso después, o lo haré después, ¿verdad? Después, no decimos después de, yo lo haré después, o lo haré después. Ahí no tenemos la preposición de, no aplica para este caso, para esta situación. Entonces no utilizamos after, utilizamos afterwards, ¿bien? Afterwards. Siguiente ejemplo, after you. After you, ¿sí? Significa después de ti. Después de ti es after you. After you, please. Después de ti, por favor, ¿sí? Nuevamente, después de, ¿verdad? Entonces, after. After, ¿bien? He came in after her. He came in after her. Él came in. To come in es entrar. Come in es el verbo, ¿sí? Come in. Es un verbo, un phrasal verb, un verbo frasal. Está formado por la palabra come, que es venir, y la palabra in, que es adentro. Venir adentro significa entrar. Ese es el verbo, el phrasal verb que significa entrar en inglés. Y este es el pasado, porque es irregular. He came in, él entró, after her, después de ella, ¿sí? After, después de. Después de, por eso utilizamos after. Después de ella, ¿bien? Y aquí tenemos el último ejemplo, before or after, antes o después. Before or after, ¿sí? Before or after significa antes o después, ¿bien? Before or afterwards también se puede decir, ¿bien? Así que vamos a leer nuevamente las frases que tenemos escritas aquí. Before you leave, say goodbye. I'll call you before I go. That was before. Before, I used to eat more. After